Hola amigos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a repasar el clásico más añejo del fútbol paraguayo, el duelo entre Olimpia y Guaraní por la fecha 18 del torneo Clausura 2025. Un partido intenso, con goles, expulsiones y mucho para analizar. Ever Hugo Almeida mandó a la cancha a estos 11 titulares. Gastón Olveira en el arco, Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonso y Héctor David Martínez en defensa. Rodney Redes, Javier Domínguez, Alex Franco e Iván Leguizamón en mediocampo. Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira en la delantera. Guaraní salió mejor, más directo, y al minuto 21 encontró la ventaja. Tiro libre ejecutado por Agustín Mansur desde el costado derecho. Centro preciso y Alcides Barbote gana de cabeza para el 0-1. A partir de ahí, Olimpia buscó reaccionar. Tuvo varias llegadas con Leguizamón y Ferreira, pero sin precisión en el último toque. En defensa, Gastón Olveira también tuvo trabajo y respondió con un par de intervenciones claves para evitar el segundo de Guaraní. Sin embargo, antes del descanso llegó el golpe. Alex Franco vio la tarjeta roja directa por una agresión a Iván Ramírez, dejando al decano con 10 hombres. Aún así, en el cierre del primer tiempo no se notó una gran diferencia numérica. Olimpia siguió presionando alto y mostrando actitud, aunque sin lograr el empate. Resultado parcial: Olimpia 0, Guaraní 1. En la reanudación, Olimpia siguió insistiendo, pero Guaraní fue más eficaz. Al minuto 61, el árbitro sancionó penal a favor del aborigen, y Diego Fernández lo cambió por gol para el 0-2. Tras el segundo tanto, Almeida movió el banco. Ingresaron Hugo Quintana, Thiago Caballero y Facundo Insfrán para refrescar el ataque y reforzar la defensa. Los cambios surtieron efecto. Quintana descontó al minuto 72, con una jugada colectiva que terminó con un centro de Vargas y cabezazo del propio Hugo, desviado en un rival para el 1-2. Olimpia, aún con 10 hombres, siguió luchando y se mantuvo en partido. Recién en los minutos finales se sintió el desgaste. Sobre el tramo final, Javier Domínguez fue expulsado y el equipo quedó con 9. Alcides Benítez selló el resultado en el tiempo de descuento con el 1-3 definitivo. Bueno, buenas noches. Y es un poco difícil, ¿no? Hacer un análisis así concreto, tranquilo, ¿no? Fue un partido que sucedieron muchas cosas, demasiado cosas para nuestro gusto, porque la mayoría fue en contra nuestra. Pero el resultado ya está, no se le puede dar vuelta en este aspecto. Me quedo con el esfuerzo, me quedo con las ganas, me quedo con lo bien que jugaron los muchachos, que no querían perder este partido, hicieron un buen esfuerzo. Nos faltó un poco de puntería, diríamos que en los momentos que tuvimos la oportunidad de achicar o igualar el resultado, nos falló un poco la puntería. También estuvo una buena actuación el chico de Guaraní, y ya está, el resultado ya está. Tenemos que seguir trabajando y saber de que no va a ser fácil para nosotros, ¿no es cierto? Porque de repente 4 expulsados en 2 partidos es mucho. Nosotros tenemos un plantel bastante corto, y bueno, y hay que seguir trabajando. Bueno, por suerte fue bastante nomás, no fue del todo, ¿no es cierto? Porque hubo un momento que era para salirse ¿no? Pero yo creo que hubieron situaciones que yo creo que no definió del todo. Por ejemplo, esa situación del penal es una jugada donde el jugador nuestro va arriba, claro, choca, pero el fútbol es un juego de contacto, o sea, no hay un golpe, no hay una intención, él salta mirando hacia arriba la pelota, y se chocan porque el otro también está buscando la pelota. En el caso de Franco, sí, él le pone la mano en la cara, le pone, no le pega, le pone, ¿no? Y me recuerdo que el partido pasado este chico de Guaraní sí le pega y le sacan amarilla, ¿no es cierto? Y en este caso, la decisión del VAR parece que fue que estaba muy preocupado la gente del VAR, el señor Merelli, ¿no? Y bueno, pensamos que alguna nos iba a dar, pero no nos dio. No, yo creo que tenemos que empezar a pensar ya más tarde en el equipo del partido que viene, porque esto ya es así. Creo que el árbitro empezó dejando jugar muy fuerte de principio. Los primeros minutos fueron muy fuertes, muy alta era diríamos, el juego que permitía el árbitro, para después de repente bajar totalmente.
O sea, de tener la vara altísima, pues, como se tenía que jugar este partido, de repente de 10 se bajó a 4. Entonces cualquier falta era una falta parecida, una falta grave para él, ¿no? Yo no lo conozco mucho a este señor, o sea, ni tampoco voy a dudar de él. Pienso que sí, que hubo un momento que se perdió en el partido, pienso que se perdió. Lastimosamente no se perdió para no, diríamos, en forma, diríamos, equilibrada, ¿no? Bueno, no nos queda más que decir esas cosas. A mí no me gusta mucho hablar de estas situaciones porque no voy a cambiar nada, el partido ya está, el resultado ya está. Me voy contento con la actitud de los muchachos, se jugó bien, un momento que teníamos el partido, pero no la pudimos invocar, no pudimos. Es un tema que nos está sucediendo, que podía haber cambiado lo que había sido el partido, porque dentro de todo fue un partido con mucha dinámica. Los muchachos de Guaraní es un buen equipo, está bien parado, están convencidos de lo que hacen. De repente vos ves que no paran de correr, marcan, no te dejan tirar, está muy bien el equipo. Yo no estoy hablando en este caso de lo que es Guaraní, que por algo está en la posición que está, ¿no es cierto? Pero sí en esas situaciones que hicieron que, para mi manera de ver, cambiara lo que podía ser el resultado, que no vamos a decir que no es justo, pero el que hace más goles gana, ¿no? Bueno, lo que nos corresponde a nosotros, sí, claro. Pero es preocupante porque yo no he visto que ningún jugador de Olimpia haya hecho una falta descalificadora, así como sucedió con el muchacho de Guaraní. O sea, no sé lo que pasó con Domínguez. La verdad que yo no he visto que fuera, parece que le metió la mano, el brazo, no sé. Pero el fútbol es un juego de contacto, o sea, podés tocarlo al rival, lo podés agarrar, podés empujar, podés meter el cuerpo, yo qué sé, lo podés tirar golpeando hombro a hombro. Hay una cantidad de situaciones que se dan, pero yo no veo que el Olimpia sean los jugadores expulsados por jugadas así tan fuertes, tan tremendas, ¿no es cierto? Son jugadas que de repente, no sé, sería una tarjeta amarilla, alguna cosa así, pero sí es preocupante. Nosotros ya, así con estas 2 expulsiones, ya nos quedamos sin volantes centrales, prácticamente, ¿no? O sea, está Richard afuera, está lastimado Pérez. O sea, son situaciones que se dan, que nos obligan a nosotros a pensar, tratar de pensar, porque nosotros queremos terminar el año lo más alto posible, mantener la clasificación de la Sudamericana. Bueno, es nuestra idea, ¿no? Y lógicamente cada partido tratar de salir un poco con la aprobación de la gente, como creo que hoy los muchachos van aprobados por el público, ¿no? Tenemos que mañana ya pensar en el partido que viene. No nos queda otra, y ver cómo vamos a solucionar nuestro equipo. Guaraní fue un justo ganador. Supo aprovechar sus momentos, manejó la pelota y concretó sus oportunidades. Pero también hay que decirlo, Olimpia jugó con uno menos durante casi todo el partido y aún así no se notó la diferencia numérica hasta los últimos minutos. El equipo mostró actitud y orgullo, aunque no alcanzó para revertir el resultado. Ya son 2 partidos seguidos con expulsiones múltiples, y eso condiciona mucho. Pero en esta ocasión fue más la entrega y el esfuerzo que cualquier otra cosa. Queda poco por jugar, el objetivo es claro, terminar bien parados en estos últimos encuentros, tratando de dejar una buena imagen. Y bueno amigos, este fue el resumen del clásico más añejo. ¿Creen que Guaraní será el justo campeón del clausura? ¿Cómo ven el cierre del torneo para Olimpia? Déjenlo en los comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.